tardes, mi nombre es Daniel González. Vamos a hablar sobre las tres leyes de Newton, los cuales son tres principios básicos creados por el científico Isaac Newton en el año 1687. Estas reglas explican cómo se mueven los objetos, por qué cambian de velocidad y qué pasa cuando chocan o se empujan. Son las tres reglas que establecen la base de lo que conocemos hoy como la física clásica. Para explicar estas leyes vamos a realizar el experimento de la aceleración de una motocicleta de modelo TBS Raider 125, por lo cual la primera ley, ley de la inercia, establece que un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe sobre él una fuerza neta. Para vencer esta inercia, el motor quema una mezcla de aire y combustible que genera dentro del cilindro una combustión que a su vez genera una fuerza que empuja el pistón haciendo girar el cigüeñal posterior, la transmisión y de esta manera la rueda trasera. Claro, esto de una manera de explicación básica sin entrar muy a profundidad en el funcionamiento del motor de una moto porque no es un tema que en este caso compete tanto sino ciertas funciones del mismo. Por lo tanto, podemos ver en el siguiente video que se genera una aceleración de la moto, pero no la fuerza suficiente para que ésta genere un movimiento. Por lo tanto, en el siguiente video sí vamos a poder ver cómo se aplica la fuerza necesaria en la rueda trasera para que a esta a su vez pueda generar el movimiento general de la moto y una aceleración constante. Asimismo, vamos a poder evidenciar cómo fuerzas externas, ya sea la fricción, la resistencia al aire o el uso de los frenos, puede generar un estado nuevamente de inercia al perder o provocar la pérdida de fuerza en el funcionamiento de la moto. Para la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica, la aceleración de un objeto depende de la fuerza neta aplicada y de su masa, donde F es fuerza neta, m es masa del objeto, kilogramos, y A es aceleración, de la cual su ecuación es F es igual a m sobre aceleración, es decir, masa del objeto sobre aceleración, aunque esa puede variar dependiendo de los datos de los cuales dispongamos dentro del experimento. Para esta segunda ley de Newton se establecen tres principios. Si el motor genera una mayor fuerza, la motocicleta tendrá una mayor aceleración. El segundo establece que a mayor masa, mayor es la fuerza para lograr una misma aceleración, en el sentido de que solo tuviéramos el conductor y la motocicleta, a diferencia del conductor, el parrillero y la motocicleta. En el segundo caso tendremos que generar mayor fuerza en el funcionamiento del motor para que éste genere una aceleración mayor o una mayor fuerza en la rueda trasera para que ésta genere una aceleración igual que en el primer caso. Y por último, si la fuerza del motor es igual a la fuerza de resistencia, la aceleración será cero y la moto tendrá una velocidad constante. En este caso, vamos a poder tener dos casos donde se genera una mayor fuerza en la rueda trasera que provoca una mayor aceleración. Vamos a partir del mismo espacio entre un poste al otro, que son alrededor de 10 metros. En uno de los videos se demuestra cómo a mayor fuerza, mayor aceleración y menor es el tiempo de transición del punto A al punto B. Por último, y no menos importante, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Podríamos volver al principio de este experimento, en el cual el motor genera la fuerza suficiente para el movimiento de la rueda trasera. Es importante aclarar que el simple motor o la simple fuerza que genera el motor no es necesario o suficiente para que la moto tenga un movimiento, sino la fuerza ejercida sobre la llanta que a su vez genera la fuerza sobre el suelo
y permite a fuerzas contrarias el movimiento de la moto. Que vamos, el motor transmite fuerza a la rueda trasera. La rueda gira e intenta empujar el suelo hacia atrás. En este caso, el suelo responde empujando la rueda hacia adelante con la misma magnitud de fuerza. Esa fuerza de reacción impulsa la moto y permite su movimiento. ¿Sí? Estos casos pueden verse perjudicados en experimentos con suelos como sobre hielo o sobre barro, donde la fuerza tiene que ser aún mayor y puede que el suelo, sea de barro o de hielo, no genere la misma fuerza que está generando la rueda, lo cual limite demasiado el movimiento de la moto. Por lo tanto, en conclusión, en el caso de la TBS Raider 125 analizada, se evidencia cómo la energía generada a raíz de la combustión del combustible se transforma en movimiento gracias a la interacción entre el motor, la transmisión, la rueda y el suelo. De esta manera, las leyes de Newton permiten comprender y explicar de forma científica el funcionamiento de la motocicleta desde el momento del arranque hasta su desplazamiento, demostrando la relación directa entre fuerza, masa y aceleración en la interacción de fuerzas en el movimiento vehicular. Muchas gracias.